Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a dejar breve explicación sobre los temas que corresponden a esta semana número 2. Espero que les sirva. Vamos a comenzar. La idea de esta semana es poder organizar los datos en tablas. Se llaman tablas de frecuencia, que nos permiten ordenar los datos y poder identificar, por ejemplo, cuántas veces aparece cada valor en los datos observados, para poder detectar patrones y poder sacar conclusiones. Vamos a tener dos tipos de tablas según los datos que observemos. Pueden ser tabla de frecuencia para datos no agrupados y tablas de frecuencias para datos agrupados. En una tabla de frecuencia vamos a tener varias columnas en donde en la primera columna vamos a poner lo que se representa con el x sub i, que son los valores que toma la variable que estamos observando. Después, en la segunda columna vamos a tener lo que se llama frecuencia absoluta, que se lo nota con la f minúscula sub i, y acá es necesario que presten atención y que sean prolijos y ordenados. ¿Por qué? Porque hay cosas que se notan con la F minúscula y hay otros conceptos que se notan con la F mayúscula. Entonces hay que tener cuidado con la letra. La F minúscula sub i es la frecuencia absoluta y es el número de veces que aparece un determinado dato. ¿Sí? Nosotros estamos observando cantidad de ojos celeste que hay en el curso. Bueno, si hay 3 alumnos que tienen ojos celestes, la frecuencia absoluta del color celeste va a ser 3. Y la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser n, que es el total de datos observados. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales a ese valor considerado. Después tenemos la frecuencia relativa, que vendría a ser la fracción de veces que se repite ese determinado dato. También lo podemos pensar como porcentaje. Acá abajo está la fórmula, fíjense. Es la frecuencia absoluta dividido el n, que es el total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas anteriores o iguales a ese valor considerado. Presten atención que la frecuencia relativa, su notación es la f minúscula sub r, y la frecuencia relativa acumulada, su notación es la f mayúscula sub r también, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo armar una tabla de frecuencias con datos no agrupados. En este ejemplo, esperen que quiero mover esto acá, dice, bueno, que este tipo de tablas, datos no agrupados, es cuando tenemos variables cualitativas, como el ejemplo que di anterior del color de los ojos, o variables cuantitativas discretas, en donde no hay demasiada cantidad de datos. En este caso, el ejemplo dice, se informa la cantidad de autos vendidos en una agencia durante los últimos 36 meses. O sea, en el mes 1 se vendió 0 autos, en el mes 2 se vendió 1 auto, en el mes 3 se vendió 2 autos y así sucesivamente. Tenemos 36 meses, o sea, mi n, mi total de datos observados es 36. Entonces, fíjense, ¿cuántas veces aparece? Bueno, el XY son la cantidad de autos vendidos que yo observé. O sea, hubo meses en donde se vendieron 0 autos, hubo meses donde se vendieron 1 auto, hubo meses donde se vendieron 2 autos, hubo meses donde se vendieron 3 autos y hubo meses donde se vendieron 4 autos.
¿En cuántos de esos 36 meses se vendieron 0 autos? Y bueno, contamos cuántas veces aparece el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que su frecuencia absoluta es 9. El 0 aparece 9 veces. ¿En cuántos de esos 36 meses se vendió un solo auto? Y bueno, contamos cuántas veces aparece el 1. También 9 veces. Y así con cada valor que asume la variable. O sea, con 2, con 3 y con 4. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando las frecuencias absolutas anteriores. O sea, si yo me paro, por ejemplo, en el xy igual a 2, la frecuencia absoluta acumulada es sumar la frecuencia absoluta del xy igual a 0 y del xy igual a 1. O sea, 9 más 9 más 8 me da 26. La frecuencia relativa, habíamos dicho que era la frecuencia absoluta dividido el n, que sería el total de datos observados. En este caso, para x, y igual a 2, la frecuencia absoluta es 8 dividido 36, que es el total de datos, me da 0,222. Y esa es la frecuencia relativa. Que lo podemos pensar en porcentaje y me estaría diciendo que el 22% de los meses se vendieron 2 autos, de los meses observados. Y la frecuencia relativa acumulada es sumar las frecuencias relativas anteriores o iguales al xy en el que estamos observando. Para el xy igual a 2, tengo que sumar la frecuencia relativa del xy igual a 0, del xy igual a 1 y del xy igual a 2. Y me da 0,722. ¿Sí? Eso me estaría indicando que el 72% de los meses se vendieron 0, 1 o 2 autos. Y ahora vamos a pasar a tablas de frecuencias para datos agrupados. Para poder armar una tabla de frecuencia para datos agrupados, tenemos que tener en consideración estas cuestiones que ahora vamos a definir. ¿Cuándo vamos a usar tablas de frecuencias para datos agrupados? Para cuando tenemos observaciones que las variables son cuantitativas continuas o variables discretas que asumen muchos valores distintos. Entonces nos conviene agrupar los datos en intervalos, que esos intervalos se van a llamar intervalos de clases. Entonces tenemos que definir quiénes son esos intervalos, cuántos intervalos voy a tener, y eso lo vamos a hacer teniendo en cuenta estas reglas que vemos acá. Lo primero es límite de clase, que es que cada clase se representa mediante un intervalo que, por convención, digamos, se considera cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el extremo derecho. Entonces, en este ejemplo que tenemos el intervalo de 10 a 20, de 20 a 30. El 20 no está incluido en el primer intervalo, está incluido en el segundo. Yo no puedo poner cerrado en los dos extremos porque si no el 20 estaría incluido en los dos intervalos y en donde no puedo poner la información 2 veces. Por eso lo considero en un solo intervalo. Después, marca de clase es el punto medio de los intervalos y vendría a ser como el representante de ese intervalo. Y se simboliza con el XY. Después tenemos cantidad de clases. ¿Cómo sabemos cuántos intervalos me puedo formar y qué amplitud va a tener ese intervalo? Bueno, vamos a usar esta regla que nos establece que la cantidad de clases va a ser 1 más el logaritmo en base 2 de n. Y fíjense que me dice que esto es aproximadamente 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Yo puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. La primera, ¿por qué tengo las dos fórmulas? Tiene que ver con una cuestión de la calculadora.
Las dos fórmulas me van a dar el mismo resultado, voy a llegar a lo mismo, pero si en mi calculadora me permite poner logaritmo en base 2, puedo usar 1 más el logaritmo en base 2 del n, que es el total de datos. Pero hay calculadoras más viejitas que solamente me permiten poner logaritmo en base e, que sería logaritmo natural, o logaritmo en base 10. Entonces, si yo solamente en mi calculadora puedo poner cualquiera de esos dos logaritmos, voy a usar la segunda fórmula, que es 1 más 3,322 por el logaritmo, que cuando no me aparece nada en la base es logaritmo en base 10, que es el que solemos tener todos en la calculadora, logaritmo en base 10 de n, que es el total de datos observados. Puedo usar cualquiera de las dos fórmulas dependiendo de la calculadora que yo tenga. Si puedo poner la base que yo quiera, uso la primera. Si tengo logaritmo en base 10 nada más, voy a usar la segunda fórmula. Y la amplitud de la clase es la amplitud de la clase sería la amplitud del intervalo, es el valor máximo que asume la variable menos el valor mínimo que asume la variable sobre el numerito c, que es la cantidad de clases, que es el que sacamos anteriormente. Ahora vamos a ver todo esto en un ejemplo. Fíjense que el ejemplo me representa los pesos en kilogramos que han logrado descender un grupo de pacientes en tratamientos con una dieta determinada. Fíjense que tengo 20 observaciones. Si yo no agrupo los datos, tendría 20 filas, que sería una tabla bastante extensa. Entonces, vamos a agrupar los datos. ¿En cuántos intervalos? ¿Qué amplitud va a tener ese intervalo? Bueno, vamos a empezar a utilizar los conceptos que vimos en la presentación anterior. La cantidad de datos observados es 20. Calculamos la cantidad de clases, o sea, la cantidad de intervalos que vamos a tener. 1 más 3,322 por el logaritmo, en este caso sería en base 10, de 20. Y eso me da 5,32. Bueno, redondeamos a 5, o sea que vamos a tener 5 intervalos. ¿Qué amplitud van a tener esos intervalos? Calculamos el valor más grande que asume la variable, que en este caso es 19,8, menos el valor más pequeño que asume la variable, que sería 0,2, dividido el 5, que es el C que calculamos en la cantidad de clases a utilizar. Y me da que es 3,92. Bueno, redondeamos a 4. Entonces vamos a tener el primer intervalo que va de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 2 a 16 y de 16 a 20. ¿Quién es el XY? Recuerden que es el punto medio del intervalo y que es su representante. El punto medio entre 0 y 4 es 2, entre 4 y 8 es 6 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo completo el resto de la tabla? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de observaciones que yo tengo que me caen dentro de ese intervalo. O sea, entre 0 y 4 tengo el 0,2, el 3,4, el 3,5, el 1,5 y el 3,2. O sea, 5 observaciones. Entonces, su frecuencia absoluta es 5. Y así termino de completar el resto de la tabla. El resto de la columna, perdón. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada es ir sumando las frecuencias absolutas anteriores. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de datos, que en este caso sería 5 dividido 20. Tengan en cuenta que cuando sumen, cuando hagan la frecuencia relativa acumulada, el último intervalo, cuando suman, tiene que dar 1, y en las frecuencias absolutas acumuladas, el último intervalo tiene que acumular todos los datos observados, por eso me da 20. ¿Sí? Bueno, y hasta acá es los conceptos para trabajar en esta semana.
pero tengo para que ustedes puedan hacer para repasar todos los conceptos un Kahoot. Les dejo el PIN para que ustedes puedan ingresar, que es 0111 62 13. Ustedes ingresan, van a tener cuestionarios. Tengan en cuenta que es por tiempo y que es para repasar todos los conceptos trabajados para esta semana. Bueno, mucha suerte. Cualquier consulta, no duden en utilizar los foros. Eh, Sepan que estamos para ayudarlos y espero que les haya servido la explicación de esta semana. Saludos.